El objetivo va a ser diseñar el código y una interfaz gráfica para tener un generador de funciones y un osciloscopio. ¿De acuerdo? Simplemente va a ser a nivel simulación. Vamos a dirigirnos a el área de indicadores gráficos y vamos a agregar un gráfico de forma de onda o un chart. Ingresamos, en este caso, este va a tener el objetivo de mostrar la visualización del gráfico, es decir, como si fuera la pantalla del osciloscopio. Ingresamos. Ahora vamos a dirigirnos del lado del diagrama de bloques. En este caso vamos a utilizar un ciclo for que nos va a ayudar a implementar el gráfico. Para eso, recordemos que se encuentra en la división de programación, submenú de estructuras, ingresamos ciclo for y ahora vamos a crear nuestro ciclo alrededor del display del osciloscopio. Para comenzar y empezar a abordar este ejercicio, vamos a utilizar el gráfico de un solo ciclo de una onda senoidal. Ese va a ser nuestro primer objetivo. Para ello, vamos a utilizar el valor de iteración y de alguna manera vamos a ejecutar las operaciones necesarias para graficar en la pantalla del osciloscopio un solo ciclo de la onda seno. Por lo tanto, vamos a crear una constante para el ciclo for y en este caso vamos a utilizar 360 repeticiones, tomando en cuenta que un ciclo de una onda senoidal representada en grados, pues cumple con 360 grados para un ciclo completo. Entonces vamos a tener un grado por cada iteración. Ahora vamos a insertar la función seno. La función seno la vamos a localizar en el área de funciones matemáticas. De ahí vamos a ingresar a las funciones elementales y especiales. Y de ahí ingresamos a la sección de funciones trigonométricas. Ahora vamos a desplegar la función seno. Específicamente, esta tiene la función como tal, casi como si la utilizáramos en nuestra calculadora, y simplemente ingresamos un ángulo y obtenemos el valor de la senoidal. Si utilizamos la ayuda contextual para la función seno, podemos observar la descripción y además nos muestra en específico cómo sería la entrada, que sería el ángulo, y la salida, que es el seno de ese ángulo. Pero aquí nos hace la mención específica de que el ángulo de entrada debería de estar en radianes, ¿de acuerdo? Entonces debemos de tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando en cuenta que vamos a iniciarlo en grados. Por eso declaramos a 360 repeticiones. Entonces, tendríamos que convertir este ángulo en grados a radianes y después ingresarlo a la función sen. Primero establecemos la multiplicación de el ángulo que queremos transformar y lo multiplicamos por 2pi. En este caso podemos hacer uso de la constante matemática. Aquí ya la tenemos, es exactamente lo mismo si anotamos el valor. Conectamos. Después vamos a aplicar una división. Y aquí podemos crear una constante. En este caso de 360 grados. Ahora sí, ya tenemos el resultado del ángulo, pero en radianes. Ya podemos ingresarlo a nuestra función senoidal. Y listo. Ahora
vamos a ejecutar nuestro código una sola ocasión, es decir, con la primera opción de ejecución. Vamos a ejecutar nuestro código una sola vez y ahora vamos a habilitar la autoescala en el eje X para que nos muestre la totalidad de los datos. Si llegaron a habilitar una ejecución continua, pues simplemente tienen que dejar su eje X con un rango de 0 a 359 por las 360 ejecuciones. Listo. Ya tendríamos el ciclo completo de la onda senoidal. En esta clase vamos a abordar la creación de sub-VIs. Entonces vamos a tomar la parte central, lo que incluye las operaciones. Vamos a dirigirnos a menú edición y seleccionamos la opción de crear un sub-VI. Seleccionamos y podemos notar cómo ahora todo ese bloque de programación queda sustituido por un solo bloque. Si presionamos un doble clic, vamos a poder notar cómo nos abre un nuevo panel frontal, que de hecho se trata de otro programa de LabVIEW. Es decir, también tiene su propio código en el diagrama de bloques y su propio panel frontal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es guardar esta parte del código. En este caso, observen cómo está nombrada como sin título 2, sub-VI. Eso quiere decir que esta es la función para convertir de grados a radianes. ¿De acuerdo? De hecho, en cualquier momento la pueden cerrar y volver a abrir, en el caso del sub-VI. Ahora vámonos al programa original, al programa base, y también lo vamos a ir guardando. Ahora, nuevamente vamos a regresar a nuestro bloque sub-VI. Al igual que en cualquier otra función, este nuevo bloque tiene la posibilidad de realizar conexiones, tanto a la entrada como a la salida. Vamos a dirigirnos a la parte superior del panel frontal y vamos a localizar dos recuadros. El izquierdo representa el panel de conexiones. El derecho es el panel del icono. Simplemente la imagen que va a mostrar al momento de insertar el sub-VI. Vamos a concentrarnos en este momento en el panel de conexiones. Lo primero que vamos a hacer a manera de experimento es dar un clic secundario y seleccionar la opción desconectar todas las terminales. Observen que anteriormente tenía marcados algunas terminales de color y ahora está toda la cuadrícula en blanco. Segundo paso, vamos a nombrar a nuestras terminales para tener una referencia de la función de ese valor o de ese dato. Es decir, este representa el ángulo que ingresa como un valor en grados y por otra parte tenemos la salida como un ángulo en radianes. Ingresamos las etiquetas. Siguiente paso, ahora vamos a definir un patrón de conexiones. Por defecto o en automático siempre nos va a establecer este mismo panel. Si ustedes observan, tiene demasiadas conexiones, pero nuestra función solamente requiere de dos datos, una entrada y una salida. Entonces nos convendría hacer una modificación. Vamos a darle un clic secundario al panel de conexiones y vamos a dirigirnos al menú de patrones. Y observen que existen varias modalidades de patrones que podemos establecer. En este caso, como solamente tenemos una entrada y una salida, tal vez nos convendría utilizar la división en dos bloques. Seleccionamos, vemos cómo se actualiza el patrón de conexiones y ahora vamos a aplicar lo siguiente. Para crear el vínculo o el enlace del panel de conectores con las señales requeridas,
simplemente vamos a dar un clic sobre el panel de conectores. Por ejemplo, la entrada requerimos el dato o el valor del ángulo en grados. Para la salida, nuevamente requerimos un solo dato, que en este caso es el valor en radianes. Podemos validar nuestra configuración porque ahora las secciones en el panel de conectores ya quedan del color designado. Por ejemplo, esta que es el ángulo en grados como un valor numérico entero y la salida en radianes como un valor numérico decimal. Listo. Podemos ir guardando nuestros avances y ahora vamos a dirigirnos a el segundo panel, el panel del icono. Este también puede ser editado. Vamos a presionar un clic secundario y seleccionamos la opción editar icono. En esta nueva ventana o en esta nueva sección vamos a tener la posibilidad de editar el icono que se va a mostrar al insertar nuestra función. Vamos a dirigirnos a la pestaña de Layers o capas. Seleccionamos y vemos que actualmente tenemos la capa del icono que nos aparece en automático. Vamos a proceder a borrarla para poder crear nuestras propias capas, es decir, nuestros propios diseños. Agregamos una capa y en esta podemos comenzar a trabajar. Vamos a crear la imagen de fondo. Podemos asignar diferentes colores, por ejemplo, algo más o menos así. Voy a dibujar un recuadro. Esta sería la imagen de fondo. Observen cómo se va actualizando en la previsualización del icono. Ahora podemos dibujar líneas, figuras básicas, cambiar colores o incluso texto. O también podemos optar por la opción de utilizar GLIFs. Vamos a cambiar a la pestaña de GLIFs y aquí vamos a encontrar algunos elementos previamente realizados. Es decir, algunos gráficos sencillos que nos pueden servir como base. Yo solamente voy a insertar esta forma de onda senoidal. También podemos agregar texto o cualquier otra cosa. Haciendo referencia que me permite hacer la transformación de grados a radianes. Una vez que ya tienen diseñado su icono, lo pueden previsualizar y ya que tengan todos los cambios necesarios, podemos aceptar. Y podemos observar cómo se actualiza la vista en el panel del icono. Ahora vamos a irnos a menú archivo y en el menú archivo del sub-BI vamos a buscar la opción de BI Properties o propiedades del BI. Ingresamos y se nos mostrará la siguiente ventana. Vamos a seleccionar la opción de documentación. Pueden agregar cualquier texto que haga referencia a lo que va a implementar su función. Vamos a proceder a cerrar la ventana de la función de grados a radianes y regresamos a nuestro archivo principal. Seguimos con el error que nos mostraba, ¿no? De que no se ha actualizado la función. Para eso vamos a seleccionar el sub-BI, presionamos un clic secundario o un clic derecho y buscamos la función que dice Relink to sub-BI. Volver a enlazar con el sub-BI. Seleccionamos y en automático nos actualiza nuestro icono, nuestras conexiones y todo lo demás. Si desplegamos la ayuda contextual, si apuntamos a nuestro bloque sub-BI, observen que en la ayuda contextual nos muestra su nombre, sus conexiones y su descripción.